Pues miren. Un segundo que voy a pantalla, ventana. Un segundo y iniciamos. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta última sesión del bloque 3 de IA generativa para el diseño del aprendizaje. Habíamos hasta ahora visto, digamos, algunos conceptos iniciales básicos de la IA generativa. Habíamos hecho un repaso de algunas reglas de prompt engineering y también habíamos introducido al diseño de espacios de aprendizaje. En la sesión 3, si ustedes recuerdan, hemos hecho un pequeño ejercicio, o un ejercicio bastante complejo para poder desarrollar un entorno de aprendizaje a partir de una expectativa inicial de desarrollar un curso con un objetivo muy concreto, y a partir de ahí fuimos desarrollando diferentes aspectos utilizando la IA generativa, desde luego, para poder construir prácticamente de cero un entorno de aprendizaje asistido por la inteligencia artificial. Habíamos comentado que los LLMs son tecnologías que nos permiten poder desarrollar pues diferentes aplicaciones o casos de uso, y en particular en la educación, pues es una buena herramienta que nos permite poder generar diferentes aspectos del diseño instruccional. También habíamos comentado que el prompt engineering o el prompting es, digamos, una forma para poder interactuar con los modelos que nos permite, tras seguir ciertos principios o reglas que nos permiten ser eficientes a la hora de poder dialogar con un modelo. Es verdad que los modelos, tanto los de OpenAI, los de Claude, Gemini, Copilot, DeepSeek, todos estos modelos, todos estos LLMs, tienen versiones y capacidades distintas, incluso diferentes formas para poder interactuar con dichos modelos. No solamente en un modo textual, sino también a través de archivos que podemos trasladar al modelo como parte del contexto, audios, videos, imágenes que pueden interpretar para poder complementar un contexto y, por tanto, a partir de instrucciones precisas, poder tener un resultado de los modelos. Habíamos comentado algunos elementos que son fundamentales a la hora de construir un prompt. En el caso de la educación no es distinto, que es recomendable que en una estructura de un prompt podamos tener por lo menos estos elementos. En el caso de ser necesarios, por una parte, siempre es recomendable asignar un rol al modelo, sobre todo para poder situarlo en el tipo de respuestas que consideramos que son necesarios proporcionarnos, ¿no? El rol es una manera de contextualizar al modelo en una tarea específica que yo le puedo trasladar, pero desde un rol que puede significar un nivel de expertise, un campo de conocimiento, un dominio sobre el cual podrá responderme. También es relevante que los modelos tengan instrucciones precisas, que tengan instrucciones claras,
que puedan tener instrucciones a través de verbos que permitan tener una instrucción, una tarea específica que yo le puedo pedir al modelo. En ocasiones también veíamos que como parte de algunas reglas que podemos emplear, a veces es correcto trasladar ejemplos para que pueda emplearlos y a partir de ahí poder respondernos a las instrucciones que nosotros estamos solicitando. Con base a ejemplos podemos instruirle, puede aprender el tipo de respuestas que nos puede generar. También, como parte del contexto, en ocasiones tenemos que situarle con información suficiente, precisa, pero también evitar que pueda ser información innecesaria para contextualizar el tipo de tareas que queremos que realice para nosotros. También en ocasiones nosotros tenemos que introducir una serie de datos de entrada, sobre todo cuando a veces en un formato, por ejemplo, textual, en un archivo como veíamos, por ejemplo, en la sesión anterior, yo puedo introducirle incluso una base de datos en un formato CSV o incluso Excel para poder analizar información que, como lo hicimos en su día, pues es información pues que puede ser de estudiantes, de exámenes, de contenidos o incluso de investigaciones que podemos introducir en formatos diversos. Y luego, un prompt en ocasiones puede requerir también indicaciones de salida, es decir, qué indicaciones quiero darle al modelo para que las salidas que produzca puedan estar formateadas o estructuradas de la forma que yo lo desee. En ocasiones puede ser en un texto abierto, pero en otras podemos requerir formatos específicos, por ejemplo, tablas con unas determinadas columnas, con un determinado formato o incluso otros formatos de otro nivel de complejidad, como pueden ser pues, documentos en formatos JSON o en otro tipo de formatos requeridos. Bueno, estos elementos que forman parte de una estructura deseable para poder construir un prompt. Insisto, en la sesión anterior, en la sesión 3, ¿no?, de este mismo bloque 3, pudimos experimentar un entorno o el diseño de un entorno de aprendizaje a partir de diferentes elementos. Por recordar un poco, cuando hablamos de un entorno de aprendizaje, por un lado, hemos visto que generalmente se describe cuál es el qué queremos formar, ¿no? A partir de un entorno que puede ser una clase, un curso, un programa entero formativo, pues normalmente estos escenarios están dirigidos a un perfil de estudiante con una serie de prerequisitos y unos objetivos formativos que se buscan alcanzar. Y por tanto, en ocasiones un escenario está descrito por una serie de competencias que queremos construir. Después, es probable que un escenario de aprendizaje tenga de manera prescrita o definida una serie de estructuras temáticas, los temas y los contenidos o la organización de contenidos que queremos abordar en ese escenario de aprendizaje. También hemos visto que en ocasiones un plan de estudios, un programa, no solo se define a través de los objetivos y competencias, sino que en muchas ocasiones también se pueden definir en términos de resultados de aprendizaje o indicadores de desempeño. Bueno, tanto lo que esté en rojo como lo que esté en verde son definiciones iniciales que marcan el diseño de un entorno de aprendizaje. También, una vez que tenemos descrito esos objetivos y resultados de aprendizaje con sus contenidos, toca pensar en el diseño instruccional, en las técnicas didácticas que podemos emplear, en las estrategias didácticas para poder diseñar un curso. Y desde luego, a nivel de granularidad más específica, buscamos crear estructuras que forman parte de un itinerario integrado por una serie de actividades de aprendizaje que el estudiante o el profesor o ambos tendrán que desarrollar durante una ejecución de un entorno de aprendizaje. Y luego,
cabe resaltar que una vez que está diseñado todo este andamiaje de actividades formativas, requerimos una serie de contenidos para poder nutrir tanto de materiales, guías didácticas, rúbricas y otros instrumentos de evaluación que son necesarios. En la sesión anterior, si ustedes recordarán, estuvimos utilizando la IA generativa para poder construir prácticamente de un nombre de un programa con unas especificaciones del tiempo de dedicación, las semanas en las que queríamos desarrollar este curso, y a partir de ahí pudimos establecer, bueno, también el perfil de estudiante, porque habíamos indicado que este curso que estábamos construyendo era para estudiantes de bachillerato que queríamos desarrollar un curso, en este caso un curso de programación en Python, para que pudiesen aplicar diferentes conocimientos de matemáticas. Es decir, que no era un curso al uso de programación, sino que la programación de Python o el lenguaje de programación Python iba a ser un vehículo para poner en práctica diferentes conocimientos de matemáticas para estudiantes de bachillerato. Por tanto, esos perfiles de acceso y esos prerequisitos iniciales los habíamos pautado, y a partir de ahí, con una serie de instrucciones, con una serie de promptings, pudimos desarrollar objetivos formativos, competencias a desarrollar. Con base a eso, transcribimos a indicadores de desempeño, sugerencias de una estructura temática y sobre todo una organización de contenidos basado en una estrategia didáctica basada en aprendizaje activo. Concretamente, si ustedes recuerdan, elegimos una didáctica centrada en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, para que todo el itinerario, ese conjunto de actividades, pudiésemos diseñarla bajo esa inspiración didáctica. Y una vez teniendo esta estructura, fuimos desarrollando alguna actividad y sobre todo los contenidos que son requeridos para poder implementar cada una de esas actividades. Por ejemplo, si había una actividad donde se pueda plantear un contenido teórico, pudimos desarrollar contenidos a manera de presentaciones de PowerPoint o algunos materiales complementarios o rúbricas o algún otro tipo de instrumentos. Bueno, eso fue un ejercicio que hicimos de cero y que pretendía poder ilustrar de una forma integrada diferentes aspectos que podemos desarrollar a través de la IA generativa con un criterio académico. Como hemos dicho, el diseño instruccional es una labor que hacemos a veces de forma colegiada o individual, y que el diseño de escenarios de aprendizaje pues no es otra cosa que en un momento de diseño poder construir de manera explícita e intencionada aquellas actividades que forman parte de un entorno formativo eficaz y que, bueno, pues esté inspirado de buenas prácticas, ¿no? Una definición de esto, bueno, pues podemos entender que existen abundantes modelos educativos, modelos didácticos exitosos que permiten implementar estas experiencias de aprendizaje utilizando buenas prácticas. En el funnel o en la estructura, en el proceso de elaboración de un entorno de aprendizaje, generalmente pasamos por estos momentos. Por una parte, la definición de lo que se quiere formar. Esto, en términos concretos, nos referimos al el diseño curricular, que tiene que ver con el conjunto, si es un programa, las asignaturas, módulos, prerequisitos, objetivos, temas, organización de temas, que forman parte de la oferta formativa y que responde a la pregunta de lo que yo quiero formar. Una vez teniendo esto, que son los dos elementos del entorno de aprendizaje, nosotros tenemos que responder a la pregunta de cómo quiero formarlo. Y para eso apelamos a los conocimientos del diseño instruccional. Quizá no todos tengamos esa posibilidad de habernos formado en el diseño instruccional, ¿no? Como profesores, pues de diversas disciplinas, ¿no? Como hemos visto en la estadística del cuestionario que hicimos inicialmente en este curso, pues aquí hay profesores de diferentes disciplinas, de
de la ingeniería computacional, pero también de otras ingenierías, de áreas sociales, de economía, de empresa, en fin, de diferentes áreas de conocimiento y que cada una de ellas puede facilitar el desarrollo de los objetivos, las competencias o los resultados de aprendizaje inspirado en diferentes didácticas, ¿no? Sin embargo, nosotros requerimos poder diseñar un entorno de aprendizaje y aquí es donde la inteligencia artificial generativa puede ser un buen vehículo para poder acceder a aquellas didácticas que quizás sean más eficientes para poder desarrollar ciertos aprendizajes. Una vez teniendo el diseño de instrucción, como hemos dicho, toca pensar en la creación de contenidos y todos esos servicios de evaluación y de otro tipo de servicios que son necesarios para poder implementar este entorno de aprendizaje, ¿no? Y también para continuar con este flujo, una vez que nosotros lo desplegamos, esto significa ponerlo en práctica, ya sea en un modelo online o presencial. Al final de todo el proceso es recomendable poder evaluar no solo los resultados de aprendizaje del estudiante, sino también la evaluación del propio programa, ¿no? Para poder iterar en una mejora continua de este diseño de entornos de aprendizaje o ambientes de aprendizaje. Profundizando un poco en el diseño de la instrucción, sin teorizar mucho al respecto, podemos encontrar diferentes paradigmas, ¿no? Siempre podemos hablar del paradigma constructivista, objetivista, ¿no? Que inspira a alguna corriente filosófica, ya sea del conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, ¿no? Que quizá puede sonar a un aspecto muy teórico del modelo instruccional. Sin embargo, esto de una forma aterrizada, pues conocemos diversas técnicas didácticas o patrones que pueden ser útiles para poder diseñar un entorno de aprendizaje, ¿no? Es verdad que hoy en día muchos de los profesores universitarios conocen didácticas que puntualmente se han utilizado en la formación universitaria, como pueden ser el método de casos, la colaboración, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, casos de estudio, aprendizaje social basado en investigación, es decir, muchas aproximaciones didácticas que son fórmulas probadas para poder desarrollar aprendizajes bajo una intencionalidad activa. Respecto a esto, evidentemente hay universidades que son punteras, que son de inspiración para poder implantar muchos de estos técnicas didácticas, ¿no? En el caso de colaboración, pues quizá la Universidad de Columbus o Columbia, perdón, de Canadá es una de las grandes universidades. O qué decir, por ejemplo, del método de casos, que quizá la universidad más reconocida en ese sentido pues en la Universidad de Harvard, ¿no? Que ha creado estas metodologías, incluso ha desarrollado muchos casos para poder, siguiendo esta metodología, formar en disciplinas como la área de empresa y economía. Aprendizaje servicios, desde luego, es una didáctica, ¿no? Que la Universidad de Berkeley o la Universidad de Michigan, con una vocación muy de servicio, de aprendizaje social, eh, eh, pues han construido didácticas que no solo es desarrollar un proyecto per se, sino es un proyecto que tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Y para eso tiene que interactuar los estudiantes con los interesados, los stakeholders, para poder identificar las necesidades de todas esas, a veces le hablamos la triple hélice, la quíntuple hélice, y que en un ejercicio académico podamos implementar estas didácticas al tiempo de aprender, poder resolver un problema de carácter social o de impacto social. Los aprendizajes basados en proyectos o en problemas, que son muy conocidos. En fin, hay diferentes universidades que han permitido ser una inspiración. Incluso cuando hablamos de una didáctica basada en colaboración, pues hay muchas aproximaciones que nos permiten poder implementar didácticas en este sentido. Ahora, una gran ventaja que tiene la IA generativa es que nos puede sugerir diversas aproximaciones didácticas para poder implementar un curso dentro, bueno, pues de mi labor académica, ¿no?
Por tanto, es una forma también de aproximarnos a un cuerpo de conocimiento que tiene que ver con la didáctica y que desde luego la IA generativa pues está permitiendo ser un excelente aliado. Bien. Esta tabla también lo que muestra es cómo estas aproximaciones didácticas pueden, digamos, ser sugeridas para diversas disciplinas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, ¿no? Nosotros podemos ver que casi cualquier aproximación didáctica son utilizadas. Es verdad que el método de casos es un método que quizás se puede aplicar más a las ciencias sociales que en el caso de computación o de ingeniería, porque quizás se teoriza más sobre una problemática, ¿no? Es verdad que puede ser empleada en algunas áreas más soft de la ingeniería o de la computación, no es estrictamente excluyente, ¿no? Bien, también podemos observar que en el diseño curricular, cuando tenemos cursos iniciales, es sugerente poder utilizar métodos más tradicionales de colaboración o incluso aquellas metodologías activas en una menor complejidad, ¿no? Cuando decimos menor complejidad es porque si elegimos proyectos, son proyectos mucho más dirigidos, más acotados, más controlados, con soluciones conocidas, a que cuando vamos a cursos medios y avanzados podemos complejizar, ¿no? Desde luego, la IA generativa es un buen aliado para poder ayudarnos a construir, como hemos visto en el ejercicio de la sesión anterior, una secuencia didáctica inspirado en un diseño instruccional y que desde luego pueda ser suficientemente útil para poderlo implementar en un entorno de aprendizaje. En el caso del diseño instruccional, un aspecto tan importante es como la estructura, como los métodos que nosotros utilizamos para evaluar y también para el diseño de actividades de aprendizaje. Por eso también he preparado aquí una lista de algunas técnicas que quizá pues valga la pena recordar, ¿no? Porque seguramente muchos de nosotros tenemos un cierto conocimiento sobre diversas técnicas que permiten poder evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por un lado, la evaluación es esencial para poder determinar el impacto del aprendizaje de un entorno, de un diseño. La evaluación ha de representar para los estudiantes una oportunidad de retroalimentación. Sabemos que la evaluación no solo es una evaluación sumativa, sino que desde luego la evaluación es un aspecto formativo, desde luego. También áreas que se evalúan, pues por una parte podemos evaluar conocimientos y competencias, ¿no? Y hay instrumentos que pueden ser útiles para ello, pero también podemos evaluar aptitudes o algunas habilidades humanas con otro tipo de instrumentos de evaluación. También a veces estamos interesados por evaluar, sobre todo en aprendizajes activos, donde la preparación de la sesión es muy relevante, es decir, en todas aquellas técnicas didácticas activas, la preparación de la sesión previa, o sea, previo a la sesión, es fundamental. Y en ocasiones la evaluación se dirige para poder evaluar en qué medida los estudiantes preparan las sesiones de clase, ¿no? También en ocasiones estamos interesados para evaluar el nivel de participación y contribución de los estudiantes a un grupo, no solo en una sesión de clase, sino también en el desarrollo de un proyecto, ¿no? En ocasiones nosotros desarrollamos asignaturas basadas en proyectos en donde los resultados del aprendizaje son fundamentales. En ocasiones evaluamos basados en un portafolio y tenemos interés, necesidad de poder evaluar la participación y la contribución individual de cada estudiante a esos grupos, ¿no? Que a veces lo podemos hacer basado en el portafolio, en el trabajo individual, con rúbricas muy definidas para poder evaluar los entregables que ha desarrollado cada uno de los estudiantes, pero también podemos sumar otro tipo de evaluaciones como la autoevaluación, la ecoevaluación o una evaluación 360
cuando hay otros actores más allá de los estudiantes que se pueden coevaluar. Es decir, puede haber un stakeholder que puede evaluar el aprendizaje del alumno, un consultor, un profesor, es decir, una serie de interesados en un proceso de aprendizaje. También, en ocasiones, podemos tener interés de poder evaluar habilidades interpersonales o comportamientos profesionales, ¿no? Que sean visibles, que sean comportamientos observables. También podemos estar interesados en poder evaluar las contribuciones del proceso de grupo, ¿no? Es decir, cuando nosotros construimos un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto, a veces queremos evaluar no solo la contribución académica o profesional de los estudiantes a través de los entregables, sino también otro tipo de contribuciones que son más interpersonales y que contribuyen al proceso de grupo. Es decir, personas que ayuden a resolver conflictos, que ayuden a procesos de comunicación, que ayudan a procesos creativos y que eso es una forma también de poder valorar a los equipos. Respecto a esto, hay diversas técnicas que podemos emplear en un diseño de entornos de aprendizaje. Desde luego, muchas de estas técnicas podemos utilizar la IA generativa, como puede ser Claude, o puede ser Gemini o ChatGPT, para poder crear, por ejemplo, exámenes escritos. Habitualmente nosotros creamos instrumentos de evaluación que los estudiantes tienen que llevar a cabo de una forma escrita a través de ejercicios que nosotros hacemos con un nivel de complejidad, digamos, en un tiempo disponible para un alcance formativo. También exámenes prácticos, ¿no? Ejercicios de laboratorio que queremos que los estudiantes hagan en formato de exámenes, mapas conceptuales, que son tipos de evaluaciones, coevaluaciones, autoevaluaciones, evaluación al tutor, ¿no? A veces es importante que los estudiantes que tutorizan a otros estudiantes puedan ser evaluados, presentaciones orales, esto es una práctica cada vez menos habitual, pero quizá en tiempos de IA puede ser una fórmula para poder regresar a evaluar a nuestros estudiantes de una forma oral, ¿no? Muchas de estas técnicas en donde nosotros a través de una batería de preguntas preguntamos a los estudiantes ciertos aspectos para garantizar que ellos son capaces de poder transmitir una serie de conocimientos o incluso desarrollar algún tipo de ejercicios de forma oral, ¿no? Que ellos a través de un examen oral pueden manifestar sus conocimientos. Estas técnicas, como he dicho, pues cada día se han perdido, pero algunas universidades lo utilizan de forma sistemática, ¿no? Es verdad que muchas veces este tipo de exámenes no escala, ¿no? Porque si hacemos un examen individual, cada estudiante tendrá que tener un tiempo para poder ser evaluado, ¿no? Y recopilar por parte del profesor todas las evidencias de la evaluación, ¿no? Y esto es una práctica muy interesante. También, como un mecanismo de evaluación continua, los reportes escritos, ¿no? Sobre todo en técnicas de aprendizaje activo, evaluación de productos, cuando hablamos de, pues, basados en portafolios, ¿no? En e-portfolios, para poder evaluar los resultados de aprendizaje a través de rúbricas muy concretas de estos portafolios, ¿no? Las rúbricas también es una herramienta muy útil para poder evaluar, listas de control o listas de cotejo, escalas de valoración y otros instrumentos. Desde luego, todas estas técnicas, las que he mencionado ahora, puede ser útil la IA generativa para poder crear todos estos instrumentos de evaluación, ¿no? Y es importante tenerlos hoy en día sobre la mesa porque habitualmente recurrimos a los mismos métodos de evaluación. Por otra parte, las actividades de aprendizaje, que muchas de ellas son de aprendizaje de evaluación continua, ¿no? Pues a veces también es bueno ejemplificar alguna tipología de este tipo de actividades. Es verdad que cada
aproximación didáctica, como lo hemos hecho la sesión anterior, al crear un itinerario completo, pues en ocasiones en esa secuencia didáctica, en ese itinerario, nosotros podemos ver diversas actividades que a veces el alumno de forma individual o de forma grupal o con el profesor o a veces el profesor desarrolla en esa secuencia didáctica, ¿no? Lo más común pues son actividades de tipo exposición magistral, donde el profesor expone una serie de temas, los estudiantes generalmente tienen un papel menos activo, ¿no? Pero también puede haber exposiciones orales de los estudiantes para poder valorar una serie de conocimientos que a veces nos exponen a través de mini proyectos o temas que ellos desarrollan para poder ser evaluados, ¿no? Resúmenes orales de repaso y de síntesis, comentarios de actividad, que también pueden ser actividades que podemos incorporar de forma rutinaria en una clase, actividades para la evaluación de conocimiento teórico antes o después de clase, ¿no? Muchas veces, antes de iniciar clase, pues hacemos un pequeño test de conocimientos iniciales. Después de terminar la clase, podemos llevar a cabo otra actividad evaluativa para poder ver la asimilación de conocimientos dentro de una sesión de clase. También podemos tener prácticas colectivas. Por ejemplo, si yo tengo prácticas de laboratorio en un taller industrial, ¿no? Donde tengo una máquina de control numérico, quizá sea recomendable, incluso por seguridad, por supervisión, por acompañamiento, pues hacer prácticas colectivas, no de forma individualizada, ¿no? Porque la práctica individual lleva a cabo una tarea, pero también hay un proceso de reflexión por parte de los estudiantes para poder desarrollar esa práctica colectiva. En ocasiones el debate puede ser una buena fórmula para poder evaluar los estudiantes o incluso desarrollar actividades formativas. El debate, el análisis colectivo de documentos o alguna temática, ya sea presenciales o en línea, pueden ser actividades perfectamente válidas para un entorno activo. Trabajos individuales o cooperativos también forman parte de nuestras actividades, lecturas individuales, grupales, reflexivas y de otro tipo, comentarios de texto, presentaciones públicas de los trabajos, propuestas de mejoras de los trabajos, que también es una fórmula para poder diseñar actividades de aprendizaje. Análisis de mensajes audiovisuales, evaluación de materiales didácticos, realización de proyectos, ¿no? Estudios de casos, resolución de problemas complejos, experimentación con simulaciones, trabajos de investigación, tutorías, no por parte del profesor, sino en ocasiones creamos una red de ayuda por parte de los estudiantes para que sean tutorías entre pares, ¿no? Seminarios, conferencias forman parte también de estos ejemplos de actividades que nosotros podemos diseñar en un itinerario. Insisto, todo esto que estoy comentando sobre las tipologías de actividades de aprendizaje, podemos asistirnos de la guía generativa para poder construir, desarrollar este tipo de actividades. Actividades prácticas, ¿no? Y bueno, esto es un poco el panorama general de todas aquellas actividades que podemos utilizarlas a través del prompt engineering, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos, jugando con todos estos elementos, el prompt engineering utilizado para el diseño de entornos de aprendizaje. En este sentido, nosotros podemos utilizar prompting, ¿no? Como los que tenemos aquí. Déjenme abrir mi herramienta, ¿no? Creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Bueno, lo que decía, nosotros podemos utilizar el prompt engineering, para poder desarrollar diferentes aspectos, como hemos hecho en el ejercicio de la sesión anterior. Por una parte, nosotros podemos crear objetivos de aprendizaje. En este caso, nosotros tenemos una estructura de prompt
¿no? Como pueden ver, lo primero es asigna un rol, ¿no? Eres un experto con experiencia de desarrollo y planificación de lecciones, actividades, evaluación y modelos educativos que resultan de un aprendizaje efectivo y significativo, ¿no? Bueno, pues la primera parte es asignar un rol. Después, si ustedes se fijan, doy una tarea concreta, que en este caso es una tarea relacionada con crear, bajo una taxonomía de Bloom, una serie de objetivos, ¿no? Que yo quiero que me genere, ¿no? Y a partir de ahí yo le estoy proporcionando un contexto, ¿no? Cuando digo estudiantes de nivel de grado o materia, pues estoy indicando el contexto que es significativo para poder desarrollar estos objetivos de esa taxonomía, ¿no? Es decir, son niveles de un grado determinado en una materia específica para abordar una serie de temas con un número de actividades de nivel, ¿no? Y en este caso también estoy indicando un formato de salida, que en este caso es un formato de una tabla donde quiero que me proporcione una serie de columnas, ¿no? Si este lo ponemos en un formato específico, ¿no? Donde yo solicito crear una taxonomía de Bloom para estudiantes de programación de segundo grado, de ciencia de datos, que estudian Python, con 3 actividades para cada nivel taxonómico, ¿no? En este sentido, le pido pues, una taxonomía para estudiantes de un contexto determinado, ¿no? Y la tabla tiene que tener el nivel taxonómico, el nombre de la actividad, la descripción de la actividad, objetivos de aprendizaje y el resultado de aprendizaje. Si esto, por ejemplo, que por cierto los materiales ya están disponibles en el apartado de documentación, si esto yo lo pego en una herramienta, ya sea ChatGPT o Claude, eh, bueno, pues me va a proporcionar una tabla con actividades de niveles taxonómicos, en este caso son 3 actividades para cada nivel, con la actividad, la descripción, los objetivos de aprendizaje y los resultados, ¿no? Aquí está tardando un poquito porque estoy utilizando un modelo. Recordar que los modelos que nosotros podemos utilizar, los más sencillos y gratuitos o básicos es este el Sonnet, y los más costosos son los Optimus, ¿no? El Optimus 4.8, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues me está creando una tabla con 6 niveles cognitivos y para cada nivel 3 actividades que pretendo que me recomiende para poder utilizar actividades formativas. No sé por qué está tardando tanto. Voy a abrir ChatGPT mejor también. Ahora lo hago un poco más grande, ¿eh? Alejandro, no te preocupes. De hecho, voy a estar
¿Pueden indicar si ya estoy aquí? ¿Si me escuchan, por favor? Perfecto. Muy bien. Pues sigo compartiendo mi pantalla. Decía que en la herramienta, ¿no? En este caso en ChatGPT, yo puse el prompt, el que estábamos tratando ahora, que era un prompt muy sencillo para crear, sugerir actividades de aprendizaje, ¿no? Pues me había desarrollado una primera actividad que, que constaba de 3 actividades por cada nivel taxonómico, ¿no? Y estaba leyendo uno de ellos eh, que era eh, por ejemplo, ¿no? Recordar la actividad es tarea de librerías. Los estudiantes relacionan librerías como Pandas, NumPy, que son librerías técnicas de Python, ¿no? Y el objetivo es recordar el propósito general de cada una de esas librerías, ¿no? Por tanto, la actividad, que son tarjetas físicas incluso pueden ser, para relacionar descripciones con librerías, ¿no? Hacer un match. Y en este caso, el resultado es que el estudiante pueda asociar correctamente las librerías con las descripciones que se dan a cada una de ellas. Bueno, lo que me ha sugerido en este prompt es una serie de actividades. A veces queremos que nos sugieran tareas, actividades que a veces podemos utilizar dentro de clase para poder desarrollar bueno, pues algún tipo de actividad dentro de la sesión para lograr un determinado alcance formativo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de una estructura de prompt, ¿no? Que ustedes tienen disponibles ya en la documentación de este módulo para que puedan descargarlo y poderlos aplicar. Bien, otro prompt, también para objetivos de aprendizaje. En ese sentido, yo quiero que me ayude a definir una serie de objetivos de una lección, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo a asignar un rol, ¿no? En este caso, usted es un maestro experto en desarrollar planes de lecciones detalladas que están significativamente conectadas con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Su tarea es generar una lista, y aquí pongo un número, una lista de 5 o de n objetivos de la lección unidad, o sea, objetivos de aprendizaje de la lección X, para una clase de nivel o de grado, que es parte del contexto, con temas, y cada objetivo debe comenzar con una estructura de elaboración y alineadas a los estándares del marco de aprendizaje, ¿no? Bueno, esto, si yo lo copio y lo pego en, nuevamente, la herramienta que ustedes consideren, ¿no? Que este es un prompt también muy sencillo para pedirle 5 objetivos de la lección de clase de ciencias para la gravedad de quinto grado, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a un contexto muy determinado de una clase de ciencias estandarizada, ¿no? Para el sistema, por ejemplo, americano, ¿no? Y en este caso me va a dar 5 objetivos de una lección. Y la lección de la clase, bueno, sobre gravedad de quinto año, ¿vale? Entonces, aquí, como pueden ver, me hace referencia al estándar, ¿no? Donde hay una serie de objetivos muy concretos y temas, y me sugiere, pues, esos 5 objetivos. El primero de ellos es: los estudiantes podrán explicar que la gravedad es una fuerza que atrae los objetos. El segundo, los estudiantes podrán observar y registrar evidencias de objetos que caen o permanecen apoyados sobre una superficie, y así sucesivamente. Como pueden ver, los LLMs están entrenados con información relevante para poder responder a este tipo de prompts, ¿no? Bien, también, como hemos dicho, los prompts o un prompt me puede ayudar a poder construir un sílabus, ¿no?
En este caso, como hemos hecho en el ejercicio anterior, yo quería desarrollar una serie de temas, subtemas, objetivos, resultados de aprendizaje, es decir, un sílabus de un curso en concreto, ¿no? Entonces, este prompt que tenemos aquí, que también está disponible para todos ustedes, está orientado precisamente a poder construir un sílabus. En este caso, ustedes pueden cambiar los parámetros del propio prompt, ¿no? Para customizarlo a su propio dominio de conocimiento o nivel de conocimiento de los estudiantes a los que quieren formar a través de un sílabus de estas características. La primera parte, como ya es costumbre, pues está dirigido a definir el rol, ¿no? Eres profesor y diseñador institucional, experto en planificar temas, lecciones, tareas y exámenes de tu curso. También su tarea es crear un programa de estudios para un nivel X, de un grado X, en una materia con una duración que cumpla con, en fin, todo esto que forma parte del contexto, ¿no? Es decir, nosotros queremos crear un programa de estudios con una serie de características. El programa de estudios debe describir los objetivos del curso, los temas, la política de calificación que incluye pautas del uso de la IA generativa y las expectativas sobre el comportamiento y la planificación de los estudiantes. También un enfoque del programa de estudios en estándares, objetivos de aprendizaje y destaquen actividades clave, lecturas, etc. ¿no? Bien, ese es el prompt general. Si yo esto lo customizo, lo que está en negritas es lo que ustedes pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, curso semestral de biología de 9º de grado que reúna 2 veces por semana durante 90 minutos. Y además, también quiero que el programa de estudios tenga un enfoque STEAM, que es una metodología didáctica que integra conocimientos de ciencias, ingeniería, tecnología, matemáticas y que de forma integrada pueda aplicar el estudiante todos esos conocimientos, ¿no? Por eso yo quiero que este sílabus se inspire en un enfoque STEAM y presente ejercicios de laboratorio de biología. Bueno, pues este prompt, que también lo voy a copiar, ¿no? En mi herramienta para que ustedes vean el resultado. Sí, Luz Helena pregunta qué es un sílabus. ¿Es un programa de la asignatura, una secuencia didáctica para un curso, para una asignatura, ¿no? Es lo que especifica la definición del alcance formativo de un curso, ¿no? Entonces, si podemos ver aquí, pues ya me desarrolló el sílabus, ¿no? Me dice, programa de estudios, biología 9º grado, duración, un semestre, 18 semanas, frecuencia, 2 clases por semana, duración de cada clase, 90 minutos, enfoque, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y aplicación a la biología. Como todos sílabus, viene una descripción del curso, pues aquí lo describe, ¿no? Después, los objetivos generales del curso. Ojo, ha diseñado el curso de biología siguiendo estándares para cursos, en este caso, de biología de 9º grado, ¿no? 9º grado es como último año de bachillerato. Bueno, vienen sus objetivos del curso, cada uno desarrollado de forma adecuada, por lo que se ve. El enfoque del curso es STEAM, por tanto, describe cómo va a aplicar la ciencia, ¿no? A través de la investigación experimental, la observación, la explicación biológica, la tecnología, uso de microscopios, simuladores, hojas de cálculo, la ingeniería, diseño de soluciones, modelos, prototipos, el arte, representación visual de células, organismos, y las matemáticas, análisis de datos, porcentajes, ¿no?
materiales necesarios para el curso, cuadernos, lápices, calculadora, etcétera, normativas y también laboratorios principales del curso, pues aquí me sugiere hasta 14 laboratorios, ¿no? Por ejemplo, uso de microbiología y observación celular de vegetales y animales. O la quinta es modelado de mitosis y meiosis. En el caso de la práctica número 11, análisis de agra, agagropíleas de búhos, también diseño de microecosistemas, ¿no? Una serie de las prácticas de laboratorio. Si yo quisiera desarrollar más, podría, como hemos hecho anteriormente, por ejemplo, pedir a un modelo que me ayude a desarrollar con más detalle la práctica concreta, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera desarrollar, por ejemplo, con mayor detalle esa práctica, ahora volvemos aquí, la dejamos trabajar un poquito, con un sílabus simplemente se enmarca en líneas generales eh, los proyectos, los temas, las prácticas de laboratorio, en este caso la evaluación sugerida a través de pruebas cortas, exámenes parciales, informes de laboratorio, proyecto final, evaluación final, los informes básicos de laboratorio, cómo tienen que estar definidos, podemos crear incluso plantillas para que el alumno pueda seguir estas plantillas siguiendo este formato de informes de laboratorio, las políticas de las tareas, ¿no? Sobre aspectos de honestidad y plagio y el uso de la IA, ¿no? Comunicación del docente, mensaje final, ¿no? Y como yo he dicho que quiero desarrollar una práctica a más detalle, pues aquí me ha ayudado a desarrollar esa práctica, ¿no? Con los datos generales de la práctica, preguntas guía, contexto científico, objetivos de aprendizaje, conceptos clave, integración STEAM, materiales por equipo, materiales del docente, sugerencia y normativas, preparación previa del docente, es decir, es una práctica muy desarrollada, ¿vale? Bien, entonces, lo que decíamos que la IA generativa también, utilizando el prompt engineering, podemos utilizarlo para poder desarrollar programas y asignaturas complejas, completas, ¿no? También decíamos que a través de la IA nosotros podemos desarrollar mm, assessment, ¿no? O actividades de evaluación formativa, ¿no? Bueno, pues aquí hay una estructura de prompt para poder construir evaluaciones para un curso determinado, ¿no? Entonces, lo primero, igual, asignamos un rol, es profesor experto, bla, bla, bla. Después, le pedimos, su tarea principal es crear un número de evaluaciones formativas o sumativas auténticas para mi clase de nivel de grado, materia, que estudien X temas y la evaluación deberá medir pues un estándar de contenido, ¿no? Es decir, que quiere medir una serie de contenidos concretos. La evaluación debe enfatizar la aplicación del mundo real, es decir, que las evaluaciones intenten resolver problemas del mundo real, tareas complejas, formato de respuestas variados y comentarios significativos, ¿no? Bien, entonces si esto lo aplicamos, por ejemplo, a la evaluación sumativa para una clase de inglés de 9º grado, para un estudio sobre, en este caso, Steve Jobs, pues vamos a poner aquí el prompt para que nos ayude a crear esa evaluación, ¿no? Seguimos bien, ¿verdad? ¿Me escuchan perfecto?
y me ven muy bien. Perfecto. Bueno, lo que va a hacer es preparar entonces esta evaluación. Vamos a darle un poco de tiempo. O sea, como pueden observar, pues es una evaluación de inglés, pero que la temática de la evaluación sea sobre historia de Steve Jobs, ¿no? Por eso, pues aquí me hace las evaluaciones sumativas. Entonces, por ejemplo, aquí está la primera, ¿no? Una exposición de museo física o digital con 6 a 8 estaciones sobre momentos clave de la vida de Steve Jobs. La situación auténtica, los estudiantes actúan como curadores de un museo juvenil de innovación. Su tarea es diseñar una exposición que explique cómo diferentes experiencias personales, educativas y profesionales y culturales influyeron en el trabajo de Steve Jobs. La tarea, cada equipo selecciona al menos momentos clave de la vida de Steve Jobs y crea una estación por cada momento. Cada estación debe incluir un título, una imagen, un artefacto visual, una cita breve o audiencia textual, es decir, es una actividad bastante interesante, práctica, una explicación oral grabada o presentación en vivo, una conexión explícita con una idea mayor, creatividad, fracaso, diseño, etcétera. Formatos, carteles, QRs, audioguías, líneas de tiempo visual de cómo diseñar esta estación. Lo que se evalúa: comprensión cronológica, análisis causa-efecto, selección de evidencia, síntesis visual, comunicación oral, comprensión de cómo las experiencias de Steve Jobs impactaron su trabajo. Evidencias obligatorias, 5 evidencias tomadas de texto, discursos, biografías, entrevistas, en fin. Aquí es una actividad bastante completa. Aquí es otra actividad que es un episodio de podcast documental de entre 6 y 8 minutos, ¿no? Y la tercera actividad es juicio a audiencia pública simulada, ¿no? La clase se convierte en una comunicación académica que debe decidir si la imagen pública de Steve Jobs como genio solitario es justa, incompleta o engañosa, ¿no? Es una especie de didáctica basada en la argumentación, ¿no? Entonces, como pueden ver, a través de este pequeño prompt, pues me ha sugerido 5 actividades que son lúdicas, son actividades genuinas para poder evaluar inglés, ¿no? La historia, a través de la historia de Steve Jobs, ¿no? Es decir, que los estudiantes tendrán que preparar una actividad de este tipo y pues está ampliamente detallada, ¿no? Vamos a ver la quinta. Aquí la quinta actividad que me sugiere es un archivo multimedia anotado Steve Jobs Influence Map, ¿no? Producto final, mapa digital interactivo o mural multimedia que conecta personas, eventos, ideas, productos y valores que influyeron en Steve Jobs y fueron influenciados por él. Bueno, pues son actividades, cada una de ellas muy distinta y que con un prompt muy sencillo nosotros podemos construir, ¿no? Rúbricas. Sabemos que, bueno, pues las rúbricas es una fórmula muy importante para poder evaluar resultados de aprendizaje, ¿no? A través de las rúbricas podemos evaluar proyectos, tareas, entregables que nuestros estudiantes hacen y que forman parte de sus resultados de aprendizaje. En este caso, esta primer prompt lo que busca es crear una rúbrica para alumnos de una actividad. No sé si ustedes, los profesores de ingeniería, han
han, por ejemplo, hecho un ejercicio de, de fabricar un artefacto a través de popotes, ¿no? O pajitas, que en España se dice, ¿no? Que es representado por la foto que aparece aquí en pantalla, ¿no? Esta es una dinámica que habitualmente se hace, que es una dinámica muy lúdica, ¿no? Para poder crear un artefacto que pueda proteger un huevo que al soltarlo a una altura evite romperlo, ¿no? Y se hacen equipos de trabajo donde se les distribuye una serie de materiales que son popotes o pajitas con celo o tape, ¿no? Para que ellos puedan pegar pues su artefacto, ¿no? Que en este caso pues es como un artefacto piramidal donde ponen dentro el huevo. Parte de los materiales es el huevo y el objetivo es que los estudiantes puedan crear una estructura para que pueda evitar romper el huevo tras soltarlo a una altura, ¿vale? Entonces, esta es una rúbrica, es un prompt que lo que busca es crear una rúbrica para evaluar esa actividad, ¿no? Entonces, igualmente, aquí asigna un rol, eres un experto en redacción de planes de estudio, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora. Tu tarea es crear una rúbrica para mis clases de ciencia quinto grado que estudian ingeniería y mis alumnos están haciendo un experimento STEAM, el desafío de la caída del huevo, ¿no? Entre comillas. No tengo que explicarlo porque el modelo sabe qué es, o ahora verán, sabe qué es esa actividad, en la que utilizan materiales específicos para diseñar o construir un recipiente para proteger el huevo contra grietas cuando se deja caer de una altura cada vez más alta, ¿no? Y el formato es una rúbrica con una gráfica que incluya una escala de 5 puntos, ¿no? Si yo copio este prompt, pues me ha creado la rúbrica, ¿sí? Grado quinto grado, proyecto diseñar y construir un expediente, en la escala de 5 excelente, 1 inicial, pues como toda rúbrica, bueno, aquí la sigue haciendo, aquí está, no me deja, listo. Como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios, 8, 9, 10 criterios, ¿no? El primero de ellos es el criterio de comprensión del problema de ingeniería. El 5 es explica claramente el reto, las restricciones, los materiales permitidos y el objetivo. Y el inicial es no demuestra, comprende claramente el problema, ¿no? El segundo es diseño y planificación. Presenta un diseño detallado con dibujos, etiquetas, materiales y explicación de cómo proteger el huevo. El inicial es no presenta un plan claro antes de construir, que eso normalmente pasa en esta actividad. Uso de conceptos científicos, uso de materiales y restricciones, construcción del prototipo, prueba de recopilación de datos, mejora del rediseño, trabajo en equipo y participación, comunicación del diseño final, resultado del desafío, ¿vale? Es una rúbrica muy completa. Y aquí pone los puntajes, ¿no? ¿Sí? Entonces, este pequeño prompt sirve para poder crear, bueno, pues esta rúbrica. Bien, ahora, pues también puedo utilizar eh, no solo para crear rúbricas, sino también para crear cuestionarios, ¿no? Que pueden ser cuestionarios que yo haga antes de la clase o posterior a la clase
o semanalmente, ¿no? Que pueda ser evaluaciones que formen parte de la evaluación continua de los estudiantes, ¿no? También, como todos los prompts que hemos visto, asigna un rol, define una tarea concreta, que en este caso es una tarea crear un cuestionario de tipo test, por ejemplo, de opción múltiple, de relacionar columnas. Aquí podemos jugar con las tipologías de test que ustedes consideren para estudiantes de un grado, que estudian una materia y que aprenden sobre un tema concreto, ¿no? Incluye pues un nivel de habilidad que quiero evaluar y bueno, proporciona una clave de respuesta para el maestro, ¿no? Es decir, no solo quiero el cuestionario, sino que me dé las respuestas para el profesor. En este caso, lo voy a customizar para 25 preguntas de opción múltiple para estudiantes de programación de Python del segundo grado de ingeniería que aprenden sobre fundamentos de programación. Incluye conceptos clave, estructuras relevantes y ejemplos, ¿no? Entonces voy a copiar este prompt y lo voy a pegar en mi propia cuenta. No se ve nada en mi presentación, por ahí me dicen, pero estoy compartiendo mi pantalla y hago zoom in según es necesario. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. No sé si estará en un ordenador o en un móvil, pero en un ordenador entiendo que se ve bien, porque cubro toda la pantalla, ¿no? Perfecto. Gracias, Rubén. Bueno, aquí está el cuestionario que me sugiere, ¿no? Por ejemplo, eh, pregunta 1, ¿cuál es la siguiente instrucción? Imprime texto de consola de Python, ¿no? ¿Qué tipo de datos representa el número decimal? ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? ¿Cuál es la salida del siguiente código? ¿Qué operador se utiliza para la división real de tal? ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? Bueno, pues aquí hay una serie de preguntas, algunas más simples, otras más complejas. Bueno, en realidad todas son muy simples. Ahora puedo yo pedirle otras 25 preguntas de un nivel de complejidad mayor, ¿no? Y luego me da una tabla de la pregunta con la respuesta, ¿no? ¿Vale? Bueno, le voy a decir 25, bueno, puedo pedir 15. Oye, no solo, bueno, pues no solo preguntas básicas como las que hemos visto hasta ahora, sino que pueda ser preguntas con mayor nivel de dificultad, ¿no? A ver. Si ustedes ven, estas preguntas que acaba de generar, pues son mini proyectos, ¿no? Le voy a decir
Por ejemplo, aquí no me dio la respuesta, pero yo quiero que me haga una respuesta, ¿no? Entonces, lo que hizo fue desarrollar ese mini proyecto, ¿no? Sistema de control de temperatura. Pues lo ha programado y me da una respuesta eh, a cada uno de esos mini proyectos, ¿vale? También puede ser, bueno, ya habíamos hecho antes, ¿no? Un assessment formativo, una actividad de tipo, una tarea, un deber, una actividad formativa, ¿no? En este caso, pues es una tarea que genera una lista de N ideas de evaluación formativa relacionados con un tema determinado para estudiantes de un nivel, de una materia y todo el contexto que ustedes puedan proporcionar. En este caso, estoy pidiendo a través de este prompt que me pueda dar 10 ideas para poder hacer una evaluación formativa relacionada con el dibujo de naturaleza muerta para estudiantes de artes visuales de, de onceavo semestre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ideas nos propone. Entonces, por ejemplo, boceto de observación rápida, autoevaluación de proporciones y la define, ¿no? Con la descripción de la actividad, el objetivo, evaluar la capacidad de observación y la precisión de la representación de formas básicas, y así 5 ideas o N, las que he pedido, ¿no? De cómo evaluar una evaluación formativa de dibujo de naturaleza muerta, ¿no? Como pueden ver, pues puede ser una buena herramienta para sugerir pues, actividades de todo tipo, ¿no? Bien, exámenes orales. Decíamos hace un momento que nosotros podemos recurrir a esta técnica para poder evaluar a los estudiantes, sobre todo ahora en donde muchas veces cuestionamos eh, la solvencia que tienen los estudiantes para poder abordar determinados temas, ¿no? O para poder llevar a cabo ciertas, bueno, pues desarrollos de determinados contenidos. ¿M? Entonces, esto es un prompt también muy sencillo para crear una serie de preguntas, examen oral, para estudiantes igual de un grado y materia que estudian una serie de temas, y el examen debe durar aproximadamente un número de minutos y cubrir una serie de contenidos específicos, ¿vale? Si esto lo vemos en forma concreta, como pueden ver aquí yo pido 10 preguntas para estudiantes de francés. Aquí lo que he hecho es cambiar el área de conocimiento, porque esto puede aplicarse a las matemáticas, a la física, a la biología, al idioma, a cualquier disciplina, ¿no? Y también el examen debe durar un cierto número de minutos, 30 minutos, y cubrir conceptos, términos de vocabulario, fomentar el uso gramatical avanzado por parte de los estudiantes. Debe realizarse en francés, pero debe proporcionar una traducción al español para cada pregunta, ¿no? Eso es como formato de salida. Si yo lo pego en el prompt, en el chat,
Bueno, pues aquí me hace una serie de recomendación de preguntas del examen oral bajo las especificaciones que menciona, ¿no? Y con su respectiva traducción al español, ¿vale? Bien, insisto, todos estos prompts se encuentran disponibles en el material de la asignatura para que puedan utilizarlos. También, como hicimos en el ejercicio de la sesión anterior, hemos aplicado una didáctica para la enseñanza de una asignatura, en este caso de un curso de programación y matemáticas, ¿no? En este caso, pues igual el programa asigna un rol, en este caso también especifica que es un experto en aprendizaje basado en proyectos y diseñador instruccional, ¿no? Que tiene experiencia en la relación de tareas, proyectos para estudiantes y también con cierta experiencia para poder desarrollar y construir soluciones prácticas a un problema. Aquí la tarea es generar eh, pues contemplando un plan de aprendizaje basado en proyectos para un cierto número de días y semanas y también digamos, la dedicación, el número de minutos cada día para estudiantes de un grado, de una asignatura que llevan a cabo un curso basado en proyectos. Aquí incluso especifico una didáctica concreta, ¿no? Que es la metodología del Instituto Buick, para la educación que cubra un estándar para responder las preguntas de conducción, ¿vale? Si esto nosotros lo llevamos a, a un ejemplo concreto, a ver. Un segundo. Aquí lo tenemos. Entonces aquí su tarea es generar un plan de aprendizaje basado en proyectos de 4 semanas de duración que consta de 40 minutos cada día para estudiantes de quinto grado, que se basa en PBL, bueno, de ese estándar, y para responder a la pregunta fundamental, ¿cómo puede nuestra comunidad utilizar las ideas científicas para proteger los recursos y el medio ambiente de la Tierra, ¿no? Y para esto también, aquí damos como formato de salida que incluya resumen del proyecto, actividades, enumera apoyos, plan y redactar una carta para padres que expliquen qué es el aprendizaje basado en proyectos para los estudiantes, ¿no? Es decir, esto también forma parte de la especificación del prompt, ¿no? Vamos a esperar un poquitín. Bien, entonces aquí nos sugiere pues, los elementos del aprendizaje basado en proyectos, investigación, autenticidad, selección de estudiantes, reflexión, bueno, ese es el proceso, ¿no? Pero, bueno, aquí me sugiere para cada día, pues el lanzamiento del proyecto, que es la primera actividad, el evento de lanzamiento, mostrar imágenes y videos de problemas ambientales locales y globales,
basura en parques, contaminación del agua, desperdicio de alimentos, uso excesivo de plásticos, pérdida de hábitats, ¿no? Presentar una carta o video de un líder comunitario solicitando ayuda para encontrar solución. Ese es el primer día, ¿no? Actividad de entrada, los estudiantes participan en una caminata de observación por la escuela o analizan fotografías de la comunidad para identificar problemas ambientales. Preguntas iniciales. ¿Qué recursos naturales utilizamos todos los días? ¿Qué problemas ambientales observamos en nuestra comunidad? ¿Cómo afectan estos problemas a las personas y los animales? ¿Qué soluciones existen? ¿No? Preguntas que los estudiantes necesitan saber. ¿Qué son los recursos naturales? O sea, esto es el contenido que requieren para poder responder esas preguntas, ¿no? Cómo utilizar las comunidades, las ideas científicas para proteger el medio ambiente, qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad y así sucesivamente. Cronograma de 4 semanas. Semana 1, comprender el problema. Semana 2, investigación y solución desarrollar la solución. Y si se fijan, cada semana, además de tener un título, tiene un hito claramente identificado, que es identificar y comprender un problema ambiental. Sugiere actividades del día 1, lanzamiento del proyecto, introducción a la pregunta fundamental. Día 2, lectura de textos informativos sobre recursos naturales, identificación de idea principal. Día 3, investigación digital guiada, uso de múltiples fuentes. Día 4, comparación de información en diferentes textos. Y producto del hito, ficha de investigación inicial del problema. Y así, la semana 2 con su propio hito, investigación posible, soluciones científicas. La semana 3 con su hito 3, con sus actividades de cada día. Y así tenemos pues el plan de aprendizaje basado en proyectos para alumnos de 5º grado de ciencias. Con este prompt, pues podemos diseñarlo para poder construir el resumen, las actividades, los recursos, etc. Bien, también en ocasiones podemos necesitar ayuda a manera de brainstorming por parte de los LLMs, ¿no? Para poder interactuar con él y sacar ideas, en este caso de tópicos de discusión, ¿no? Si yo doy una asignatura, quiero generar un debate, a lo mejor es una asignatura técnica y quiero desarrollar ideas de tópicos de discusión, ¿no? Que a veces puedo llevarlo incluso a un foro de discusión, ¿vale? Entonces, el prompt básicamente tiene una tarea que es generar una lista de temas de discusión para la clase de un grado, materia, en temas con niveles de complejidad bajo, medio o alto, según yo lo requiera. En este caso, quiero desarrollar una lista de temas de discusión para una clase de 8º grado sobre estrategias para la resolución de conflictos con un nivel de complejidad medio. De esta forma, si yo copio este prompt, sí, Nancy, yo les imparto el bloque 1 y el bloque 2 y el bloque 3 tendría que estar ahí. A ver, un segundo. Sí, tendrá que estar el bloque 3. Mañana mismo, como yo les decía que tenía dificultad para entrar a la plataforma, le he pedido a Luis de la Fuente, que es el responsable del programa, que me ayudará a trasladar todos los materiales. Yo mañana me aseguro de que ponga todos los materiales que yo he impartido, ¿vale? Bien, entonces,
lo que me arroja a partir de ese prompt, ¿no? Pues son ideas de temas de discusión. Tema 1, escuchar antes de responder, recordar que es para una asignatura de estrategias de resolución de conflictos y lo que me propongo es, quiero que me proponga son temas de discusión, ¿no? Entonces aquí me pone el tema de discusión, pregunta, porque a veces empeora un conflicto cuando respondemos sin escuchar realmente, ¿no? El tema 2, diferencias entre conflicto y agresión, el papel de las emociones en un conflicto, conflictos entre redes sociales, en fin, una serie de tópicos o ideas de discusión, ¿no? Que puedo llevar a la clase o incluso en un foro de discusión. Bien. También hay veces que los estudiantes tienen que llevar a cabo proyectos de investigación eh, y muchas veces pueden dedicar mucho tiempo para poder encontrar una buena idea de un proyecto de investigación, ¿no? Pues a través de un modelo puedo tener ideas de proyectos que pueda hacer yo, que pueda sugerir a mis estudiantes, ¿no? En este caso, igual se asigna un rol como experto y diseñador instruccional, hábil para generar ideas de proyectos creativos para alumnos que contribuyan de manera efectiva a su aprendizaje. La tarea es generar un número de ideas de proyectos de investigación para estudiantes de un nivel de estudios, de una materia, asignatura, que aprenden sobre determinados temas y la idea es, las ideas deben ser apropiadas para la edad y específicas, por ejemplo, insertar información concreta, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí lo que vamos a hacer son 15 ideas, 12 y 15 ideas de proyectos de investigación para estudiantes de economía de 12º curso o grado que aprendan sobre oferta y demanda. Las ideas deben ser apropiadas para la edad y específicas, por ejemplo, haciendo referencia a un seguimiento de mercado, productos, servicios, bienes y servicios digitales, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que nuestros estudiantes tienen interés por hacer algún tipo de investigación, sin embargo, carecen de ideas interesantes para poder llevar a cabo esos ejercicios académicos de investigación. Bueno, pues con un prompt tan sencillo como el que acabamos de ver, me puedes sugerir ideas, ¿no? Por ejemplo, vehículos electrónicos en España, mercado de coches eléctricos en España. Pregunta de investigación, ¿cómo influye las subvenciones del gobierno y el precio de la gasolina en la demanda de los coches eléctricos, ¿no? Pues es una hipótesis que quizá puede ser de interés y a partir de ahí poder aplicar conocimientos de economía para poder desarrollar un producto que tenga que ver con un análisis político o análisis de políticas públicas para relacionados con el mercado de coches eléctricos. Bien, pues de esa manera podemos desarrollar ideas también de proyectos. En ocasiones también estamos interesados por la gamificación, ¿no? Por desarrollar actividades lúdicas dentro de clase para, bueno, pues llevar a cabo una actividad gamificada. Este prompt lo que busca también es crear pues una planificación de lección para estudiantes de un grado, de una materia que ven ciertos temas, pero que pueda ser creada bajo una actividad gamificada. Y desde luego la actividad debe ser atractiva, apropiada para la edad, considerando los tiempos y el plan de la lección y que en lugar de abordarla bajo un método tradicional pueda utilizar esta técnica de gamificación. En el ejemplo concreto que voy a poner ahora, pues se busca desarrollar un plan de lección
para estudiantes de ciencias de tercer grado que aprenden sobre el ciclo del agua y crear una actividad gamificada. Y la actividad debe ser atractiva, apropiada para la edad y debe durar 25 a 35 minutos para lograr el objetivo de aprendizaje. Bien, con esto, si nosotros lo trasladamos al modelo, podemos ver que me sugiere una actividad diseñada para ese tiempo, para desarrollar sus aprendizajes y, bueno, pues, un segundo que está elaborando el... Bueno, aquí la actividad la llama la gran carrera de las gotitas, equipos pequeños o grupos completos, objetivo general, que los estudiantes comprendan cómo el agua se mueve por el ciclo del agua mediante la evaporación, condensación, precipitación y acumulación. El objetivo de aprendizaje, historia del juego, los estudiantes se convertirán en gotitas de agua viajeras, su misión es moverse por la tierra, el cielo, las nubes para completar el ciclo del agua. Para ganar deben superar desafíos científicos y demostrar que entienden qué ocurre en cada etapa. Materiales: tarjetas con estaciones océano, lago, río, sol, vapor, nube, etc. Tarjeta de reto pregunta, fichas, preparación del aula, colocar estaciones alrededor del salón, océano, lago o río, sol, vapor de agua, nube, precipitación, tierra, montaña o planta. Y así describe la actividad, ¿no? Reglas del juego, ronda principal y las estaciones. Entonces, si podemos verlo con detalle, pues es una forma de desarrollar una actividad gamificada, ¿no? Bien, ya nos estamos acercando al final. Desde luego ustedes pueden también observar un montón de herramientas que ya incluso seguramente ya han visto en alguna sesión anterior, ¿no? Como puede ser herramientas de propósitos específicos, por ejemplo, herramientas que sirvan para poder sintetizar canales de YouTube, así un vídeo, pues yo puedo, pues por ejemplo, con Notebook LM, yo pongo un vídeo y puedo hacer una síntesis, un resumen, una infografía, es decir, información que está desplegada en un formato de video, pues hay herramientas con IA generativa para poder sintetizar, ¿no? O también utilizar la IA generativa para crear, ayudarle a los estudiantes a analizar artículos, ¿no? Por ejemplo, Explain Paper, pues es una herramienta para poder analizar textos científicos. O para crear presentaciones, ¿no? Slide AI o Cloud también tiene para crear presentaciones. Hay diversas herramientas para crear presentaciones. A partir de una descripción, un texto, te puede ayudar a diseñar una presentación de contenido. También asistentes de enseñanza-aprendizaje, como profesores virtuales o asistentes virtuales, que son, bueno, pues tutores que puedes configurar para un ámbito de conocimiento concreto. Ustedes también, muchos profesores están interesados, sobre todo cuando no es permitido que los estudiantes utilicen la IA para desarrollar una serie de contenidos, ¿no? Como puede ser un ensayo. Hay herramientas que intentan también, a partir de un texto, poder saber si fue creado con IA generativa, ¿no? GPT-0, bueno, pues es una herramienta, como hay otras, ustedes buscan en Internet, que son herramientas para detectar si un contenido ha sido creado con IA generativa, ¿no? También hay otras herramientas para poder humanizar los textos y evitar que otras herramientas puedan descubrir si ha sido creado con IA generativa. Es un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? También hay herramientas específicas para la enseñanza de idiomas, ¿no? Para, bueno, pues herramientas para crear
ediciones de videos, de audios, de imágenes, ¿no? Bueno, pues ustedes saben que hay múltiples herramientas. Quizá Dalí, Banana, pues son herramientas muy poderosas, ¿no? Eh, para ser asistentes virtuales, para diseñar pues aulas virtuales, materiales en línea, es decir, hay múltiples herramientas que son bastante útiles para propósitos concretos, ¿no? El objetivo de esta sesión y de todo el taller que yo he dado no era centrarse en este tipo de herramientas, sino en el uso de LLMs para poder diseñar entornos de aprendizaje como hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Bien, dejaré unos minutos por si hay alguna pregunta que quisieran hacerme. Muchas gracias a todos por su tiempo y encantado de conocerles. Espero que estas 4 sesiones hayan sido de lo más productiva para todos ustedes y bueno, esperamos verles al final de todo este proceso, poder entregar su actividad formativa. Creo que los bloques que he impartido yo es una parte relevante que les va a permitir ayudar a crear esta actividad final, ¿no? Y bueno, simplemente desearles mucho éxito y agradecerles a todos su tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.